Siguiente, por la misma ruta de documentos, está la generación, y en la generación encontramos la generación de salidas 17. Puede ser por pedido y me solicita el rango de pedidos que quiero despachar. Le voy a marcar la casilla mostrar informes de salidas generadas para que él me muestre los números de documento que se generaron, y tendríamos desde el pedido número 11 hasta el pedido número 11. Clic sobre aceptar. De nuevo me solicita mensaje variable igual que el anterior, en este caso voy a aceptar y me dice que el proceso terminó exitosamente. Para este caso el pedido número 11 generó la salida de inventario número 7. Si vamos a revisar, verificamos nuestros dos pedidos por la ruta documentos, corrección, encabezados. En el encabezado encuentro que tanto el pedido 10 como el 11 quedaron en estado despachado. Si reviso como otra forma por la ruta documentos, corrección de detalles, en la corrección de detalles encuentro que las referencias del pedido número 10 se encuentran en estado despachada 98 unidades y despachada 150 unidades, y el pedido número 11 se encuentra con un despacho de 125 unidades. Hasta este punto tenemos la generación de la salida de forma 1 a 1 y de forma automática. El paso a seguir es en el sistema comercial integrado. Si revisamos en el sistema comercial por la ruta documentos, corregir movimiento, en corregir movimiento en la información del mes tendría dos salidas de inventario, las dos asociadas entonces al cliente al que le realice el despacho de la mercancía. Tengo un despacho con 150 unidades, 98 unidades de otra referencia y el último del pedido número 11 con 125 unidades. Recuerden, el documento de referencia puede validar el número que corresponda. Esto correspondería al despacho de los pedidos con remisiones. Si yo actualizo mi información en el sistema comercial por documentos, actualizar movimiento, el proceso terminó, vuelvo al módulo de logística. El paso a seguir en el módulo de logística es la facturación de esta mercancía. Previamente entonces lo que hicimos fue capturar el pedido y simplemente confirmar y despachar la mercancía. En el momento en que se vaya a producir la facturación de esas mercancías despachadas, la primera condición que se maneja es que en el sistema comercial debe estar creado, debe estar actualizado el movimiento de esas remisiones, y podríamos ingresar por la ruta documentos, remisiones, generación de remisiones. El proceso de generación de remisiones me va a traer toda la información de los despachos que tenga asociado a un cliente determinado o un número de pedido determinado, y con base en esta información me va a solicitar la cantidad que necesito facturar. Esto me va a generar la venta, transacción 30 para el sistema comercial integrado, y si hay devolución de mercancía me va a generar una entrada, transacción 16. Tendríamos entonces como opciones en la generación de remisiones que se puede generar remisión por cliente, generar remisión por documento, generar remisión por pedido o por concepto. Según la necesidad, según el filtro que usted escoja, en la parte inferior se habilitaría una opción. En este caso, si lo hago por cliente, él me solicita a continuación cuál es el cliente al que le corresponde la remisión, presiono F2. Si se realiza una devolución de mercancía, me solicita un acreedor para hacer la entrada, transacción 16, presiono F2, a nombre de quién quedaría la entrada. Si necesita que la entrada quede a nombre del mismo tercero que realizó la salida, su tercero debe estar creado como cliente y como proveedor, creado por archivos terceros clientes y creado por archivos terceros acreedores proveedores. En este caso mi entrada va a ser a nombre de ilimitada. ¿Cuál es el concepto de factura? Presiono F2 y consulto los conceptos de la 30, las ventas remisionadas. ¿Cuál es el concepto de entrada? Presiono F2 y selecciono entonces el concepto de devolución de mercancía remisionada. Si se presenta el caso, siempre va a ser obligatorio
Me solicita tipos de impuesto, tipo de industria y comercio para aplicar a la factura, tipo de retención de IVA si es del caso, el mensaje variable igual que en todas las capturas del sistema comercial. Si hay alguna observación que se debe imprimir en la factura, modifica la N por una V que significa variable y le asigna el código de mensaje. Si no hay observaciones sobre la factura, continuamos adelante. Siguiente dato, el centro de costos. Consultamos con F2 a qué centro de costos corresponde. Por último, en la parte inferior, según la opción que hayamos escogido en la parte superior, se me habilitan los filtros de la parte inferior. Como lo escogí por cliente, me solicita entonces el rango de fechas entre los que están las remisiones que quiero facturar. En este caso voy a facturar todo lo que está entre octubre 1 y octubre 31. Presiono clic sobre aceptar. En este punto él me trae los números de los documentos de los que se realizaron despachos parciales. En este caso tengo la salida número 6, salida número 7, documento referencia o pedido número 10, pedido número 11, la transacción que se generó, en este caso transacción 17, fecha del documento octubre 31. Siguiente tenemos la lista de precios con la que está asociado el cliente, la cantidad que se despachó y a mano derecha podríamos poner cuál es la cantidad a facturar. Si yo determino, por ejemplo, que voy a facturar 130 unidades, en este caso el sistema me sugiere las 20 unidades restantes como cantidad de vuelta. Si efectivamente esa cantidad se devolvió, continúo. Si esa mercancía no se ha devuelto, queda pendiente todavía por facturar, las dejaría como cantidad de vuelta 0. A mano derecha tenemos la opción de salidas generadas. Estas salidas generadas nos van a mostrar la información de los movimientos que ya se hayan realizado para esa referencia. En este caso entonces, por ejemplo, tengo la segunda referencia con 125 unidades, la cantidad que le voy a facturar son 20 unidades y determinaría si hay alguna cantidad de vuelta, supongamos 5 unidades. A mano derecha entonces de las salidas generadas tengo las entradas generadas, si ya de esta información de este documento el tercero ha tenido devolución de mercancía. En la parte inferior entonces, después de revisar estos datos, puedo presionar clic sobre la opción generar. Generar ya se encargaría de generar los documentos, tanto la venta, en las que va a estar asociada estas 130 y 20 unidades de cada producto, como las 5 unidades que fueron devueltas. Presiono clic sobre el botón generar. Desea generar los documentos, sí. Me solicita datos para complementar la factura, cuál es el plazo, cuál es el vendedor, cuál es el descuento comercial o si hay algún descuento en valor o descuento ecológico y el mensaje para la factura, mensaje variable. Siempre viene por defecto con una N, en ninguno. Si tenemos alguna observación que se debe imprimir, modificamos esa N por la V. Clic sobre aceptar. Desea ver los documentos generados, sí. Y en este caso nos dice entonces, se generó la transacción 30, documento 148, con qué referencias y qué cantidades, y se generó la transacción 16, documento número 8, con qué referencias y qué cantidades. ¿Desea imprimir los documentos según su necesidad? Le podría decir que sí, en este caso yo le voy a decir que no. Pasamos directo a la revisión al sistema comercial. Si yo verifico en el sistema comercial por documentos, corregir movimiento, tendría la factura número 148, venta remisionada, con las dos referencias que el sistema me informó en el reporte anterior, 130 unidades del pedido 10, 20 unidades del pedido 11, y tendría la entrada de inventario número 8, correspondiente a las 5 unidades que devolví del pedido número 10. Si lo quieres revisar a nivel de pedidos, si verificamos por la ruta documentos, corrección detalles, en los detalles de los pedidos tengo, por ejemplo, el pedido número 10 que me dice que tengo 150 unidades despachadas para este cliente y 130 unidades facturadas. Y podría haber el pedido número 11 que me dice tengo 125 unidades despachadas, tengo 20 unidades facturadas y tengo 5 unidades devueltas. Este es el proceso de remisiones. El proceso de remisiones entonces me permite generar la salida de inventarios desde el módulo de logística y controlar la mercancía que le voy despachando y facturando a los clientes. A través del proceso de remisiones generaríamos las facturas de la mercancía despachada y generaríamos
la devolución, la entrada de mercancía de vuelta de remisiones. Con esto terminamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.